¿quién eres, Señor? Esa es la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y quiero que leas conmigo Hechos en el capítulo 9, versículo 1 al 9. Préstale mucha atención. Aquí hay un personaje llamado Saulo de Tarso, que es el mismo Pablo. Bueno, para que no se vayan a confundir, en la Biblia en algunos momentos se le llama Saulo de Tarso, en otros se le llama Pablo. Mayormente después de que cambia su vida en Cristo y se vuelve el autor o mejor, el escritor, porque el autor es el Espíritu Santo, de las cartas de Paulinas, se le llama más Pablo. Algunos dicen que Dios le cambió el nombre de Saulo de Tarso a Pablo, pero no está en la Biblia como tal eso, entonces no me atrevo a decir que así fue. De hecho, algunas veces se le sigue llamando Saulo de Tarso. Ustedes ven que, por ejemplo, en Hechos dice, y el hermano Saulo, refiriéndose a él. Por lo tanto, tenía los dos nombres, Saulo y Pablo. Entonces, pero es la misma persona. Ahora sí leamos, dice Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Ahí está el título de nuestro sermón, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Le respondió, le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano le trajeron en Damasco, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén y amén. Muy bien, seguro muchos ya conocen esta historia, la han leído, han escuchado predicaciones de ella, y hay tantas cosas por aprender, pero me quiero concentrar solamente en esa frase que dijo Saulo: ¿quién eres, Señor? Es una pregunta que tú la lees y bueno, la lees de afán, pero cuando te metes y estudias quién fue el que formuló esa pregunta, tú quedas asombrado, porque Pablo o Saulo de Tarso no era cualquier persona. Estamos hablando de un fariseo de fariseos, que conocía la Torá, que conocía a los profetas, conocía la Biblia, que estaba hasta este entonces. Era aparte alguien que tenía un lugar muy importante dentro de esas autoridades judías, tenía contacto directo con el sumo sacerdote, quien le otorgó el permiso de ir y perseguir cristianos, ¿no? Para traerlos presos y encerrarlos en Jerusalén. También era un hombre muy estudiado. Él estudió teología en la escuela de Gamaliel, un hombre muy preparado, con ciudadanía, con nacionalidad romana también. Dice la palabra que él era políglota, o sea, hablaba varios idiomas. Era una persona muy inteligente y muy preparada, no era cualquiera. Conocía de leyes, conocía el ejército, porque tuvo una formación militar también, pero no conocía a Jesús. Cuando Jesús se le aparece en el camino, él no sabe quién es. A él lo rodea una luz, queda en el piso atónito, dice la palabra. Quedó ahí lleno de miedo, temblando, y preguntó: ¿quién eres, Señor? Porque la voz que escuchó le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Fue la pregunta que él hizo. Por eso de ahí tomamos esa frase para darle nombre a nuestro sermón. Y me gustaría hacer una oración antes de continuar, para que sea el Espíritu Santo quien nos explica las Escrituras hoy. ¿Me quieren acompañar? Padre, gracias. Es tu palabra. Estamos bendecidos de poder escucharla. Te pedimos que seas tú, a través de tu Espíritu Santo,
poniendo cada palabra en nuestro corazón para la edificación de nuestras vidas, para el crecimiento, para ser cada día como tú, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver con claridad quién eres tú. Que como Pablo, Señor, tengamos un encuentro verdadero contigo y poder reconocerte, Dios, y no solo de oídas conocerte, sino que nuestros ojos te vean. Que podamos encontrarnos de verdad, Señor, y conocer a ese Jesús poderoso, creador del cielo y de la tierra. Hoy somos buena tierra, que recibimos tu palabra, que es esa buena semilla, con gran alegría. Siémbrala en nosotros y que tu palabra haga en nosotros el efecto por el cual tú la envías, que ella germine, crezca, que florezca y lleve mucho fruto al 100 por 1, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Saulo de Tarso, volviendo a la historia, pide cartas para que lo autoricen de llevar o de ir hacia Damasco y buscar en las sinagogas cristianos, personas que crean en Jesús, que estén proclamando este nombre y traerlos presos a Jerusalén. Hay algo en la vida de Saulo que nos hace pensar muchas cosas, y es el odio que él tiene por los cristianos. Para él es una ofensa escuchar a alguien hablar de Jesús. ¿Por qué? Pueden ser muchas las razones, pero a veces nos pasa lo mismo con personas que no entendemos por qué razón nos odian tanto por ser cristianos. Nos persiguen, nos critican, nos juzgan, que hacen tanto tiempo allá metidos en esa iglesia. ¿Es que acaso ese pastor les da plata? A veces dicen así. Y nos están reprochando todo el tiempo porque no entienden, porque no saben, no conocen a Jesús como nosotros lo conocemos. A ellos les pasa igual que a Pablo o a Saulo de Tarso. Les pasa exactamente igual. Solamente han escuchado hablar de Jesús, pero nunca han tenido un encuentro con Jesús. Por eso no pueden entender lo que vive una persona que ha tenido un encuentro con Jesús. Porque el que ha tenido un encuentro con Jesús ahora es alguien completamente diferente, porque ahora en su espíritu arde una pasión por amarlo y por seguirlo sobre todas las cosas. Pablo tenía un problema. La imagen de Jesús que él tenía era muy equivocada, porque él supo y se enteró de alguien que caminó sobre la tierra y que predicó y que daba una doctrina muy diferente a la de los judíos, a la de los ancianos, que sanaba enfermos, decían enfermos, que resucitaba muertos, que a muchos leprosos les quitó la lepra, personas que estaban paralizadas en camillas los levantó y los hizo andar. Muchos que estaban poseídos por demonios fueron libres. Resucitó muertos. Una procesión iba llorando el hijo de una viuda, y en medio de la procesión se metió Jesús y resucitó el muerto, y todo el mundo fue testigo de lo que había pasado. Este tal Jesús era la sensación, era algo fuera de lo convencional, y habían muchos seguidores ahí con él todo el tiempo. Apuntaba todo para que fuese alguien extraordinario en el mundo, alguien que marcara una diferencia. Incluso los judíos llegaron a temerse que él fuera el Mesías enviado que habían profetizado aquellos hombres grandes de Dios en el Antiguo Testamento. Pero Pablo dice: no, no puede ser. No puede ser, porque después de todo lo que hizo y de sanar a tantos supuestamente y de ayudar a tantos, no pudo él pelear para que no lo llevaran a la muerte. Si fuera Dios, el Hijo de Dios, hubiese presentado su vida ante el mundo como un rey y no hubiese ido a esa cruz y hubiese muerto de la manera que murió. Es que cayó, no dijo nada, lo golpearon, le escupieron su cara. Es más, puede ser que Pablo estuvo presente allí y haya observado también cuando moría Jesús en esa cruz. Lo latigaron, le pusieron una corona de espinas en su frente, la sangre corría por su cabeza, por su cuerpo, estaba destrozado, no tenía alientos ni siquiera para cargar su propia cruz. Le tocó ayudarle a otro a llevarla, y allá lo clavaron en ese madero y no decía nada. Cuando pidió que tenía sed, le dieron vinagre, no dijo nada, murió. Solo dijo unas cuantas palabras extrañas que no se pueden ni siquiera entender, porque lo decía cuando exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Pero no, definitivamente Saulo diría, no puede ser el Hijo de Dios, no puede ser. Murió. Y al igual que muchos que han pasado por esta tierra, se han muerto y también sus creencias con ellos. Pero no puede ser que hayan personas que estén dando la vida por este hombre, que estén entregándose a la muerte por la palabra de Jesús y por ese nombre, el nombre de Jesús. Porque era lo que para Pablo quedaba solamente, un nombre, una memoria, una historia de alguien que pisó esta tierra. Pero es que el problema y lo que le incomodaba a él es que esa doctrina era contraria a lo que él profesaba, a lo que los ancianos enseñaban. Y dijo, esto no puede ser así, tenemos que eliminar este nombre por completo de sobre la faz de la tierra y tenemos que acabar con sus seguidores. Entonces, con las cartas que le daban autorización de perseguir a los cristianos, se fue hacia Damasco. Pero vaya sorpresa, ese Jesús a quien él perseguía tanto y a sus seguidores fue quien se le apareció llegando a Damasco. Una luz lo rodeó y cayó a tierra, y los soldados que iban con él también quedaron todos en tierra. Y se escuchó una voz ahí en su oscuridad que le decía, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y digo en su oscuridad porque esta luz fue tan incandescente que lo dejó completamente ciego durante 3 días. No era cualquier luz, era una luz muy poderosa, como el sol cuando está en todo su esplendor. Así era esta luz, y Pablo quedó ahí invidente durante 3 días, no podía hacer nada. Y la voz retumbó con fuerza, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que Saulo respondió, ¿quién eres, Señor? Y Jesús se identifica, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tremendo. Y luego añade estas palabras, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué tengo que hacer, Señor?, preguntó él. Levántate, y le dio las instrucciones, y tú ya te sabes el desenlace de la historia. Pero cuando le dice el Señor, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, déjame explicártelo un poquito. Quizá ya sabes, pero te lo voy a explicar. Antes usaban a los bueyes para arar la tierra y les ponían en su cuello, en su cerviz, un yugo para someterlos. Los ponían de a dos y ponían que en la tierra para que hicieran los surcos donde sembrarían luego sus semillas. Pero habían bueyes que eran muy rebeldes, entonces no se querían dejar dominar, aunque tuvieran el yugo puesto en su cuello y los estuvieran tratando de llevar por el camino, ellos daban patadas hacia atrás. Eso es a lo que se refiere, dura cosa te es dar coces, patadas hacia atrás contra el aguijón. ¿Por qué contra el aguijón? Porque el que iba guiándolos tenía un aguijón, que era como una especie de artefacto largo con una punta, ¿cierto? Con un aguijón contundente. Entonces él iba atrás del buey y lo chuzaba para que obedeciera cuando no querían obedecer. Le chuzaba sus piernas. Y entonces había bueyes que daban golpes hacia atrás, pero pues entre más se rebelaban, pues más duro los chuzaban. Entonces Dios le dice a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, como diciéndole, soy yo quien te está llevando por acá, soy yo quien te va a llevar la vida y estás peleando contra mí. Yo soy Jesús, le dice, a quien tú persigues. Pablo tenía una imagen de Jesús muy equivocada, porque él no conocía verdaderamente a Jesús. Él estaba influenciado por la religión que le había pintado a un Jesús derrotado, un Jesús que murió en una cruz. Y es que no es de extrañarse, y seamos honestos, es lo que le pasa a muchas personas hoy día, que les han pintado una imagen de Jesús muy diferente a la que realmente es hoy nuestro Señor Jesús. Porque cuando tú ves las imágenes que han hecho de Jesús, siempre lo muestran como alguien triste, como alguien derrotado, como alguien que está sufriendo. Y sí, es verdad que él sufrió, no digo que no. Y es verdad que él sufrió el dolor, la tristeza en la cruz, sí, pero es que él no se quedó ahí. Y si tú quieres caminar una vida de victoria con Cristo, tú tienes que aprender a ver a Cristo como es ahora, hoy, después de su resurrección, y no quedarte solo con la escena de cuando él moría en esa cruz. Porque aunque él se entregó a la muerte por redención de todos nosotros, él después
se levantó en victoria, venció la muerte y tomó un lugar muy alto, más alto que cualquier otro lugar que tenga otro ser en todo el universo. Jesús es el más grande, es el poderoso. Y para eso, para que Saulo cambiara la imagen que tenía de Jesús, Jesús tuvo que aparecerse en el camino y mostrarse tal cual es, porque el que estaba persiguiendo y el que él veía como un derrotado, ahora lo dejó ciego durante 3 días, porque su luz fue tan fuerte que él no pudo soportar. Cayó al piso. Y si cuando tú lees la historia de Pablo, ves cómo él después, al pasar los días, los meses, los años, comienza a servir con todo su corazón al Señor y entrega su vida a Dios por completo, que sufre persecución, sufre cárceles, sufre naufragios, azotes, lo difamaron, apedrearon, le hicieron de todo, todo por causa del nombre de Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que pasó en Saulo que le cambió completamente su vida? Pues él se encontró con su Salvador. Y es que cuando tú te encuentras con tu Salvador, todo en tu vida va a cambiar. Nunca nada será igual en tu vida, porque Dios viene a mostrarte algo que tú no veías y viene a revelarse como el Dios que es. Jesús se levantó de la muerte. Jesús no se quedó colgado en esa cruz. Y debes cambiar la imagen religiosa que te vendieron. Está bien pegarte una pasada por la cruz, porque en la cruz fue donde tú entendiste tu redención, donde tú fuiste sano, y siempre volver a la cruz, claro que sí. Pero ahora mira a Jesús resucitado, mira a Jesús victorioso, para que tú también puedas vivir una vida de victoria como Jesús. Porque dice la palabra que en Cristo fuimos muertos, en Cristo fuimos sepultados, pero en Cristo también fuimos resucitados y con Cristo reinamos en vida. Amén. Todo el proceso fue dado y tú fuiste partícipe con Jesús en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su glorificación, porque tú ahora eres un hermano de Jesús, eres un hijo de Dios también. Entonces es muy importante que veamos a Jesús. ¿Quién eres, Señor? ¿Realmente quién eres? Y es el Jesús que te quiero presentar esta mañana. ¿Quién es Jesús? Te lo presento. Pablo, el mismo Pablo del que estamos hablando, ahora en Colosenses capítulo 1, versículo 15, escribe estas palabras. Él se convierte en el gran apóstol Pablo. Él es quien escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, pero también con la revelación del Espíritu Santo. Porque Pablo tuvo la revelación. Fue muy diferente. De los escritores del Antiguo Pacto, ellos no siempre tuvieron la revelación, ellos solo tuvieron la inspiración para escribir lo que el Espíritu Santo les decía. No tenían la inspiración, perdón, la revelación, solo eran inspirados. Ellos muchos escribieron cosas que nunca entendieron. No lo entendieron, solo lo escribieron. Imagínate a Isaías escribiendo todo lo que escribió acerca del Mesías que vendría, la muerte, el niño que era nacido, todo eso, y dejándolo ahí escrito, pero nunca entendió realmente cómo era esto. Solamente fue inspirado. En cambio, cuando tú ya lees el Nuevo Pacto, todo cambia, porque ya no tienes solamente la inspiración de unos hombres, sino la revelación del Espíritu Santo que los inspiró a escribir, pero les reveló el significado de cada cosa que ocurrió en la vida, muerte, resurrección de Cristo Jesús. El Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fue escrito por personas que describieron lo que vieron. Entonces, cuando tú lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan, encontrarás lo que vio el hombre. Pero cuando tú lees las cartas de Pablo, encontrarás lo que vio Dios. Y eso es lo que cambia todo. No está mal, hay que leer el Evangelio. Obvio, hay que predicar el Evangelio y es importante que esté ahí. Pero tú no puedes entender el Evangelio sin leer las cartas de Pablo. Porque las cartas de Pablo te muestran desde la perspectiva de Dios lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Sí estás conmigo? O sea, el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es una narrativa humana. Lo llevaron, le pegaron, lo crucificaron, comió y multiplicó el pan, sanó al enfermo, dijo, etcétera. Estaba en la cruz, lloró, dijo estas palabras, su sangre se derramó, luego resucitó.
Está bien, fue lo que vieron los hombres. Gloria a Dios, hay que enterarnos de esta historia. Pero cuando tú lees Pablo, cuando tú lees las epístolas, encuentras entonces la revelación, la razón por la que Jesús murió, lo que pasaba cuando hacía milagros, lo que se movía en el mundo espiritual, el espíritu que lo acompañaba. Dios, ¿por qué quiso que así fuese? ¿Cómo fue que Satanás fue derrotado por Jesús en la cruz del Calvario? Eso lo encuentras, es en las epístolas. Por eso hay que leer todo el consejo de Dios, ¿no? Toda la palabra. Y es impresionante que Dios escoja a un asesino, a un perseguidor de cristianos, lo transforme y a través de él nos entregue la revelación más poderosa acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así es Dios. Dios puede hacer cosas muy grandes con alguien por quien nadie da un peso. Dios puede hacer cosas poderosas y lo vemos con Pablo. Ahora mira lo que escribe Pablo. Mira la revelación de Pablo. El que no conocía a Jesús, el que estaba persiguiendo a sus seguidores, ahora mira lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Acerca de Jesús dice: Él es la imagen del Dios invisible. Aleluya. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque sabemos que Él es el primero en resucitar, ¿no? Gloria a Dios, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tremendo, ¿no? O sea, creo que Pablo acá ya conocía a Jesús. Ahora sí ya se enteró de quién es Jesús. Ya había pasado tiempo con Él. Ya no era solo del que le contaron, ahora era a quien conocía. Era su Salvador. Él ya sabe y da testimonio que todo lo que existe en el mundo, en el cielo, en la tierra, fue creado a través de Jesús, fue creado por Jesús y fue creado para Jesús. Porque cuando tú comienzas a estudiar la vida de Cristo, quién es la persona de Jesús, te vas a encontrar con la persona más grandiosa, más poderosa, la persona más importante. Es Jesús, que se hizo hombre, sí, que en la cruz nos reconcilió con el Padre, a través de su sangre nos perdonó nuestros pecados, gloria al Señor, pero que se levantó en gloria y hoy está vestido en majestad. Y tú debes también entender que Jesús no comenzó su vida en ese pesebre. Él es eterno, Él es desde siempre y para siempre, solo que en ese pesebre se hizo hombre. Ahí nació como hombre, pero su vida no comenzó ahí. Él es eterno y dice aquí la palabra que Él fue el primero, desde el principio, antes de toda la creación. Es Jesús. Amén. ¿Cuántos aman a ese Jesús? Es eterno. Él es nuestro Señor. Aleluya. Me gusta mucho. Dice que Él es el primogénito de la creación porque a través de Él fue creado todo, ¿no? Tú has leído Juan capítulo 1. Juan comienza diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Él creó todas las cosas y a través de Él fueron hechas todas las cosas que hay. Dice: pero este verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí Juan estaba hablando acerca de Jesús como el verbo de vida, o sea, la palabra en acción que da vida. Porque Jesús es la palabra en acción, Él es el verbo de vida. A través de Él todo lo que existe, existe. Es más, dice que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él fue el creador y el que sostiene la creación. O sea, toda la creación depende de la vida de Jesús. Él es el más grande y no nos avergonzamos de llamarnos cristianos. Creemos en Jesús el Cristo, porque Él es el más grande de todos, nuestro Señor Jesús. Todo lo que existe fue hecho por Él. Él lo sostiene. Él es el poderoso, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Pero es que a Pablo esto se le convirtió en algo tan importante en su vida que dice en Romanos, en el capítulo 14, versículo 8, Pablo dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Wow. O sea, Pablo ya entendió, ya supo que él vivió, murió, pero volvió a vivir. Y para ser el Señor de nosotros. Y Pablo dice: en la vida o en la muerte somos de Dios. Qué belleza. Hay una doctrina en la Biblia. Aquí yo la he predicado, pero si tú quieres ahondar un poco más, búscate ahí en Facebook o en YouTube una predicación que se llama El despertar de los muertos, para que veas la doctrina de la resurrección de los muertos. Porque aquí dice la palabra, o Pablo dice: Él es Dios de vivos y Dios de muertos. Porque resulta que hay personas que han muerto en Cristo Jesús, que en espíritu fueron a estar en el cielo, pero sus cuerpos reposan en el polvo de la tierra. A la final trompeta, cuando Jesús venga en esa nube a recoger a su iglesia, dice la palabra de Dios: los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que todas esas personas que murieron en Cristo vendrán a tomar sus cuerpos, y dice la palabra, y el polvo de la tierra entregará a sus muertos, y el mar entregará a sus muertos, y entonces se levantarán otra vez esos hombres y mujeres que murieron en Cristo en cuerpos glorificados, y se cumplirá la palabra que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Es la doctrina de la resurrección de los muertos. No somos como los que no tienen esperanza, dijo Pablo, ya que nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Porque para nosotros, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo tuviera que morir, aleluya, si tuviéramos que morir, pues ¿cuál es el problema? Nos vamos con Cristo. Él es el Dios de mi vida, pero también es el Dios de mi muerte. Él es tu Dios en vida, pero si mueres, Él sigue siendo tu Dios. Se cumplirá la palabra dicha por Job: yo sé que mi Redentor vive y un día me levantará del polvo. Se cumple la palabra de Dios. Se cumple. Como cuando Daniel también profetizó: un día se levantarán los muertos. Hay una doctrina de la resurrección que nos da a nosotros una esperanza gloriosa. Y es que la muerte no es el final de nosotros. Para nosotros la muerte es el principio de una mejor vida. Porque estarás con Jesús. Porque lo conocerás tal cual como Él es. Estarás con Él para siempre. Pablo entendía esto porque conocía a Jesús. Y toda persona que conoce a Jesús no le tiene miedo a la muerte. Porque para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Tú no le tienes miedo a la muerte, o sí? ¿Cierto que no? Si le tienes miedo a la muerte, ven y oro por ti. No, mentira. No tienes por qué tenerle miedo a la muerte. La muerte no es una tragedia. Para un hijo de Dios, la muerte es ganancia. Para el mundo sí es una tragedia, claro. Pero para el que está en Cristo, dice la palabra, ha pasado de muerte a vida. Y dice allá el Salmo: para Dios es de alta estima la muerte de sus santos.
Pero hay una esperanza gloriosa para nosotros los que vivimos, porque la palabra dice así: a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, serán levantados de sus tumbas y se encontrarán con Jesús en las nubes. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta el fin, seremos transformados en cuerpos glorificados y nos encontraremos, seremos arrebatados por Cristo en las nubes y nos encontraremos con Jesús en las nubes, con todos los que habían muerto en Cristo, y nos iremos. Tendremos un gran viaje, un viaje que tú nunca has tenido. Viajaremos por el universo hasta llegar al tercer cielo, donde está el trono de Dios, e iremos allí a las bodas del Cordero. Aleluya. Y entonces todos los demás muertos, ¿qué? Ellos también resucitarán. Hay una segunda resurrección, pero ya no como la nuestra para vida, sino para condenación. Ellos tendrán que resucitar para enfrentarse en cuerpo ante el gran juicio final, que es el trono blanco, donde serán juzgados por sus obras, porque no quisieron aceptar a Jesús como su Salvador, por lo cual ellos tendrán que demostrar con sus obras que merecen ser salvos, lo cual será imposible, porque solo en Cristo hay salvación. Tú con tu manera de portarte, así sea la mejor, no podrás alcanzar nunca la entrada al cielo. La entrada al cielo solo se obtiene a través de Jesucristo, quien hizo una obra perfecta cuando murió en la cruz del Calvario, entregando su sangre inocente en lugar por la nuestra, para que nosotros no muriéramos, porque Él murió en nuestro lugar y pagó nuestra deuda, nuestra condena. Le pagó al Padre la deuda que nosotros teníamos con Él. Nuestro juicio es diferente. Tú no vas a ir al trono blanco. Claro, si estás en Cristo, ¿no? Espero que todos. ¿Cuál será nuestro juicio? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, que viene en la palabra podium, consiste en una premiación. Todos compareceremos, dije bien, ante el tribunal de Cristo, y cada uno será juzgado por sus obras, dice la palabra de Dios. Y la obra de cada uno será puesta en el fuego. Si la obra de alguno permaneciere, recibirá recompensa, pero si la obra se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él será salvo, pero así como por fuego, pero sufrirá pérdida, porque la salvación no depende de tus obras, depende de tu fe en Jesucristo, porque es por la obra de Jesús, no por la tuya. Pero tus obras sí te van a entregar a ti una recompensa cuando vayas con Dios. Tú no eres salvo por obras, tú eres salvo para buenas obras. Entonces tu juicio, si es que estás en Cristo, será el tribunal de Cristo, no el gran trono blanco. El trono blanco es para las personas que rechazaron a Cristo. Yo sé que hay gente que ha predicado, no, un día todos vamos a tener que ir al trono blanco, pero no, eso no está en la Biblia realmente. No es para todos, porque si tú ya fuiste arrebatado, fuiste llevado al cielo, estás en las bodas del Cordero, ya pasaste por el tribunal de Cristo, ahora Cristo regresa a reinar 1000 años y tú reinarás con Él, con Cristo durante 1000 años. Satanás será encarcelado durante esos 1000 años y habrá paz en esta tierra, y será un tiempo muy poderoso, muy glorioso, como jamás se ha visto. Y luego Satanás será soltado por otro poco de tiempo para engañar a los que todavía estén vivos de la raza humana, porque ya nosotros no seremos humanos normales, tendremos cuerpos glorificados. Entonces, después de esto, serán llamados a juicio, y entonces vendrá esa resurrección y serán presentados. Si tú ya estás con Cristo, salvo con Cristo, reinaste con Cristo, no tienes por qué ir al trono blanco, porque tú aceptaste a Cristo en tu corazón y lo viste como tu Señor, como tu Salvador. Entonces tienes vida eterna en Él. Jesús no vino a condenar el mundo, Jesús vino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. ¿No te alegras de escuchar todo esto? Seguramente ya lo sabes, te lo recuerdo, no importa, pero la palabra es viva, la palabra es eficaz. Y cuando tú conoces a Cristo, te pasa lo de Pablo: tu vivir te convierte Cristo, y tu morir es ganancia. Un hijo de Dios que entiende y conoce a su Salvador anda sin miedo a la muerte. Pablo dijo: si por mí fuera, yo preferiría estar ausente de este cuerpo y presente al Señor. Pero por amor a los escogidos, porque aún no he terminado mi misión en esta tierra, tengo que estar ausente del Señor y presente en este cuerpo. Pero me gusta como Él lo aclara:
si yo tuviera que escoger, dice él, preferiría estar con mi Señor. ¡Qué convicción! Pablo amaba a Jesús más que a su vida. Por eso es que Jesús dijo: el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida por causa de mí, para vida eterna la ganará. Y no es que tú odias la vida, ¿no? Ama la vida, quieres ver días buenos, claro, dice la palabra. Lo que quiere decir el Señor es que tú debes amar a Jesús por encima de lo que amas tu propia vida. Amén. A mí me decían en pandemia: pastor, no vayas a las casas donde hay COVID-19. Todo el mundo estaba asustado, todo el mundo tenía miedo. La gente temblaba: no, ¿qué estás haciendo? Y yo oraba y le decía: Señor, dime qué hago. Y el Espíritu Santo me decía: ve, es tiempo de ir, es tiempo de mostrar la luz en medio de las tinieblas. Y yo iba guiado por el Espíritu Santo, aclaro, porque no era de imprudencia ni nada de eso, era porque el Espíritu Santo me impulsaba a hacerlo. Y entraba en las casas donde familias enteras tenían COVID-19, les ponía mis manos en la cabeza, oraba por ellos. Entonces me decían: no, bueno, listo, vas a ir a orar, no los toques, no tienes por qué poner tus manos sobre ellos. O sea, pero ¿por qué no? Si Jesús dijo: pondrás tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahí no dice que se te pasará el virus, no, ahí dice que ellos sanarán. ¿Soy influencia o soy influenciado? ¿Tengo el poder de Dios o es que acaso el enemigo tiene más poder sobre mi vida? ¿A qué estamos jugando? ¿Dónde está el evangelio? Pablo dijo en Romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Si no es poder, no es evangelio. Tiene que ser poder de Dios. Aleluya. Tiene que ser poder de Dios. Pero es que a esta generación se le ha olvidado. ¿Sabes por qué? Porque aman mucho la vida. La aman ya demasiado. La aman pasándose del límite permitido. La aman más que al creador de la vida. Ese es el problema. Que muchos cristianos se olvidaron que el dador de la vida es Cristo Jesús y que no eres tú el dueño de tu vida. A muchos se les olvida que por Él estamos acá de pie, por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él fuimos perdonados, por Él tenemos entrada al cielo, por Él no vamos a ir al infierno, por Él vamos a estar en una eternidad gloriosa en el cielo con Él. Todo en tu vida, de las cosas de este mundo, pierden el sentido cuando tú pones tu corazón en tu Creador, cuando conoces a Jesús de verdad, que Él es el Señor, el creador de tu vida. Y me encanta, estas palabras son maravillosas. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra. Me pongo a pensar y digo: bueno, ¿y si me hubiera muerto qué? Pues estaría con Jesús. Pues ya. Pues Dios cuidaría de mi esposa, de mi hija, Dios cuidaría de esta iglesia, Dios no se va a varar, ¿no? ¿O sí? Yo confío en Dios. Está allá con Cristo, pero no me morí, gloria a Dios. Es porque aún falta mucho por hacer. Y yo creo que nos vamos de este mundo cuando uno está centrado en la voluntad de Dios. Uno va a ser una persona que vivirá el tiempo correspondiente a la voluntad de Dios en esta tierra. Porque si tú estás haciendo la obra de Dios, Dios completará el número de tus días, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué tener miedo? Dice la palabra: no tengas miedo a los que matan el cuerpo, el alma no la pueden matar. Que hay peligros, que hay ladrones, que hay problemas, que el gobierno que viene, que las cosas, y tranquilos, confiamos en el Señor. Nuestro reino no es de este mundo. ¿Te acuerdas lo que hablamos hace 8 días? Tú en esta tierra eres un peregrino, eres un forastero. Tú solamente estás viviendo hoy en una tienda de campaña prestada
que se va destruyendo y deteriorando día a día, pero muy pronto serás revestido de tu nueva habitación celestial, un cuerpo incorruptible, inmortal, un cuerpo conforme al de Cristo, un cuerpo que será transformado en algo espiritual, en algo que jamás morirá, en algo que jamás se enfermará. Por lo tanto, vive con la esperanza. Vive tranquilo, vive tu vida con Cristo, enamórate del Señor y el Señor te dará victoria por encima de cualquier circunstancia. Siempre. Aleluya. ¿Lo crees? Entonces Pablo conoció a Jesús. Esa pregunta, ¿quién eres, Jesús?, que hizo allá cuando leímos en Hechos, acá la vemos respondida. Aquí vemos que ya Pablo entiende quién es Jesús. Ese que lo dejó ciego allá cuando cayó y cuando estuvo en tinieblas durante 3 días, después de esa luz tan clara y tan luminosa, ese Jesús es el que ahora está con él y le da razón de vivir. Por eso renunció a sus títulos, él botó todo su currículum a la basura y él decidió seguir a Jesús y decidió entregarse al Señor por completo y dar su vida por completo a Jesús, porque Jesús se convirtió en la persona más importante para él. Yo creo que en esta generación final Dios quiere cristianos apasionados de verdad. Cristianos apasionados, que regresemos a ese inicio, al origen, que regresemos como cuando comenzó la iglesia. Cristianos fuertes, cristianos no de mantequilla, sino cristianos firmes, que se paran en contra de cualquier adversidad y dicen: yo no soy del sistema de este mundo, yo pertenezco al reino de los cielos, yo soy de Cristo. Cristianos que no se avergüencen del nombre de Jesús donde quiera que estén. Porque antiguamente, cuando estos hombres vivían en la iglesia primitiva, les tocaba entregar su vida por Cristo. A muchos los metían en calderas con aceite hirviendo, los metían vivos por no confesar a Jesús como su Salvador, por confesar a Jesús como su Salvador, Los degollaban, los aserraban, los ponían en la guillotina, los sacaban al circo romano, los soltaban leones y hacían de ese momento un espectáculo para que toda la gente viera cómo los leones devoraban a los cristianos. Eso pasaba en ese tiempo. Pablo dice en Romanos: yo no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios. Es poder de Dios. En cualquier lugar donde yo esté, confesaré a Jesús. Pablo dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Tú crees en Jesús? Aleluya. ¿Quién es Jesús? Dice Filipenses 2:5. Pablo, ahora mira lo que dice, el mismo Pablo del que estamos hablando. Dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, hasta acá Pablo está explicando lo que Jesús hizo antes de su resurrección. Él estaba en forma de Dios, porque Él es Dios Hijo, pero tomó forma de hombre, vino a esta tierra como Dios hombre y se hizo siervo de los demás y se hizo obediente al Padre hasta la muerte, no cualquier muerte, hasta la muerte de cruz. Esto tenía que acontecer, esto tenía que pasar para que se diera nuestra redención. Pero mira lo que sigue diciendo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Para que toda lengua confiese: Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí dice la palabra que toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. El ateo que hoy dice tantas necedades, un día tú vas a verlo confesando a Jesús como el Señor. De verdad.
Los científicos, cada persona, filósofos que se han querido enfrentar y desmentir la Biblia, sabes, ellos un día van a tener que confesar delante de muchos ángeles y delante de muchos testigos, delante de muchas personas, van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y van a tener que doblar su rodilla delante de Jesús. Pero me gusta como dice la palabra, no solamente los que están en la tierra, los que están en el cielo, los que están en la tierra y todo lo que esté debajo de la tierra tendrá que doblar su rodilla ante Jesús y confesarlo como el Señor para la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Nosotros somos más inteligentes, ¿no? Porque desde ya confesamos a Jesús como nuestro Señor. No tenemos que esperar ese día. Confesamos a Jesús como nuestro Señor para la gloria de Dios Padre. Y doblamos nuestra rodilla delante de Jesús y le damos la gloria a Él. Él fue exaltado, dice la palabra. Después de su muerte, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todo nombre. Puede ser ángeles, puede ser demonios, puede ser personas, puede ser lo que sea. Todo nombre se somete al nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo te parece eso? Todo nombre. Por eso la autoridad de Cristo es algo que está muy, pero muy por encima de todo. En Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Porque Él vino a esta tierra e hizo su ejercicio de sacerdote. Pero no un sacerdocio de acuerdo al orden de Aarón, de donde vienen los levitas, de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote en los tiempos de Abraham, a quien Abraham pagó sus diezmos, de quien no se conoce principio de días, ni fin de días, ni genealogía. Una figura y tipo clara de Jesucristo. Jesús fue sacerdote no de acuerdo a la ley, sino de acuerdo al orden de Melquisedec, que entregó el sacrificio, pero también Él fue el sacrificio en la cruz del Calvario. La ofrenda que fue acepta por Dios y ahora se levantó en gloria, y dice aquí la palabra de Dios que está sentado a la diestra de Dios Padre en la majestad en los cielos. Aleluya. Es nuestro Señor. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 14, lee conmigo lo que dice acá. Hago la salvedad. Hebreos es un libro anónimo, o que no se conoce su autor, o no se puede dar claridad de quién fue quien escribió este libro, pero de acuerdo a la manera de escribir, todo apunta a que fue Pablo también el que lo escribió. Solo que no se puede decir con exactitud si fue Pablo, porque no hay un saludo de Pablo, no hay una despedida de Pablo, pero la forma de hablar es como la de Pablo. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí déjame hacer una pausa. Aquí está hablando directamente de Jesús, ¿no? O sea, de Jesús que está por encima, que está por encima de los ángeles. Tú sabías que Jesús es mucho más grande que los ángeles. Él es Dios. Él es Dios. Y de nunca nadie el Padre dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, hablando de su resurrección. De nadie más lo dijo.
de Jesús y dijo: adórenle ángeles. Y cuando Dios lo introdujo al mundo, dijo: adórenle ángeles. Cuando Jesús estaba allá en el pesebre, ángeles cantaban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Se acuerdan? Porque era una noche llena de poder, llena de alegría. Estaba naciendo el Mesías. Cristo, el Hijo de Dios, había venido al mundo. Ahora, continúa leyendo conmigo. Dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Wow. O sea, ¿qué está diciendo la palabra? Jesús es el primogénito, el más grande, y los ángeles están sometidos a él. Él tiene el poder, el imperio, él está sentado en el trono, y los ángeles son servidores. Pero dice que él fue constituido heredero de todo lo que hay. Y los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y yo te pregunto, ¿tú eres un heredero de esa salvación? ¿Sí o no? O sea, tu hermano mayor Jesús decidió compartir su herencia con sus hermanos pequeños, menores, que somos todos nosotros. Él decidió compartir la herencia. Y los ángeles fueron puestos para el servicio de todos nosotros. Qué poder, ¿no crees? O sea, los ángeles están por debajo de nosotros. Aquellos que le rinden adoración a los ángeles, que le hacen peticiones y les prenden velas y todo eso, ¿tú sabías que eso la Biblia lo condena? Porque los ángeles están por debajo de ti. A ningún ángel Dios le dio la oportunidad de ser un hijo de Dios. A ti y a mí sí, Dios nos dio esa oportunidad. Somos hijos de Dios. Ellos son espíritus ministradores, son muy importantes, claro, son una bendición, pero ellos han sido puestos a nuestro servicio. ¿No te alegras por eso? Es una bendición. Saber que yo tengo ángeles que están para mi servicio. Wow. Gloria a Dios por eso. Aquí lo dice la palabra y es verdad. Tú debes tomar tu lugar en Cristo, porque Dios te sentó a su diestra en lugares celestiales, como dice allá en Efesios en el capítulo 2. Dios te dio un lugar de privilegio sobre toda la creación, a ti, ya que Cristo ganó en la cruz y a él le fue dado el lugar más alto de todos. Jesús quiso traer muchos hermanos a la gloria de Dios, para que fuésemos una familia muy grande. Antes de que Cristo viniera a la tierra a morir por nosotros, se conocía como el unigénito Hijo de Dios. Por eso tú lees allá en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, porque Dios solo tenía un hijo. Pero después de que Cristo resucita de los muertos y se levanta, ya no se le llama más el unigénito, sino el primogénito de muchos hermanos. Porque Dios ya no tiene solamente un hijo, ahora Dios tiene millones y millones de hijos, que somos todos nosotros. Y a nosotros Dios puso ángeles para que nos sirvan en nuestra vida. Tú no estás solo en esta vida. Tú tienes a Dios, tienes el Espíritu Santo y también tienes ángeles que te cuidan, que traen bendición económica a tus manos, que traen y ministran sanidad en tu cuerpo, en tu familia, que hacen cercos de protección sobre tu vida, sobre tu familia. Mejor dicho, tú estás más que bendecido, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Lo tienes todo gracias a que Cristo ganó ese lugar para ti. Hermoso. Somos muy bendecidos, iglesia. Tenemos tanto
Pero muchas veces por falta de revelación no aprovechamos el 100% de lo que tenemos al ser hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, comprende esto. Ni siquiera los ángeles pueden predicar el evangelio. ¿Tú sabías eso? El evangelio es el mensaje más importante de todo el mundo, de toda la historia del universo. Y fue confiado solamente a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros los hijos de Dios se nos dio el mismo espíritu de Jesús. Tú tienes el espíritu de Jesús dentro de ti, que es el Espíritu Santo. Por eso tienes el poder para testificar a otros acerca del evangelio de Jesús. Tú eres muy bendecido, yo soy muy bendecido. Es un privilegio que tenemos que ni siquiera los ángeles tienen. Gloria a Dios. Qué bendición. Todo porque Jesús lo hizo. Él está sentado a la gloria del Padre, dice, a la derecha del Padre. Isaías dice en capítulo 9, versículo 6, profetizando medio milenio antes de que Cristo viniera, él dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Niño nos es nacido, dice Isaías. Él profetizó lo que pasaría. Jesús nació. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesucristo, Dios. ¿Qué nombre recibe aquí el Señor? Dice que Él es admirable. Su nombre es admirable. Su nombre es consejero. Su nombre es Dios fuerte. Su nombre, el nombre de Jesús es Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Él tiene el poder. Él es más grande. ¿Conoces a este Jesús o solo conoces el Jesús de Semana Santa? Te invito a que lo conozcas. Que le está dando el mensaje para las 7 iglesias del Apocalipsis. Y vuelto, dice Juan, vi 7 candeleros de oro, ya sabemos que son las iglesias, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre.
Ahí estaba Jesús, Juan lo vio, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Qué lindo. Y Jesús dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Mira a Jesús en acción. ¿Te lo puedes imaginar? Con sus ojos llenos de fuego, su rostro resplandeciente como el sol al mediodía. Puedes imaginártelo con sus cabellos blancos, su barba blanca, y no como un viejito, no. Imagínatelo el color, su pelo blanco, una cosa impresionante. Jesús ahí lleno de majestad, sus vestiduras reales con un cinto de oro acá en su pecho. Ahí está Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, diciéndole a Juan, yo soy el primero y yo soy el último. El que tiene las llaves del Hades y el que tiene las llaves de la muerte. Porque Cristo venció a Satanás y lo despojó de las llaves del Hades. Se cumple la palabra que Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Poderoso. Tenemos al más grande, a Jesús. En el capítulo 4, en el versículo 2 dice así, lee conmigo. Y al instante yo estaba en el Espíritu, otra vez Juan, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Hazte la imagen de todo esto. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué hermoso. Aquí también Juan está viendo cómo en la corte celestial hay un ambiente de adoración y de reverencia ante Jesús. Jesús está ahí en el lugar donde le corresponde, en el trono, por encima de todo. Él es el Rey, Él es el Señor. Yo no sé si a ti te apasiona saber más de Jesús, pero te presento a Jesús como la persona que es. Amén. Él es Dios. Él está lleno de gloria, Él está lleno de poder. Él tiene todo el poder en sus manos. Y acompáñame a Apocalipsis 5:1. Dice, y vi en la mano, también Juan dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aclaro, tú sabes este rollo que tiene que tiene el Padre que está sentado en el trono en su mano derecha, ¿qué es? Son las escrituras de la tierra, que ya las tiene en poder Dios, pero tiene 7 sellos que tienen que desatarse para que Jesús pueda venir y tomar el control de la tierra, como Él lo prometió y como Él lo va a hacer. Entonces está ahí ese rollo con esos 7 sellos. Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podían abrir el libro, ni aún mirarlo.
Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Mira a Jesús aquí, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Que esto de los 7 espíritus es otro tema muy poderoso, pero eso es de otra predicación. Dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuántos saben que las oraciones tienen mucho poder? Allá estaban en el cielo. Juan las vio y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Qué poderoso esto. Aleluya. Aleluya. Y quiero terminar diciéndote esto. Ese Jesús que vino como cordero va a regresar, pero lo hará como el león de la tribu de Judá. Él vendrá a tomar el poder de la tierra, porque solamente Él tiene todos los atributos, solamente Él es digno de hacerlo. A Él, en un momento, porque ya estamos muy prontos, se le entregarán las escrituras de la tierra, y solo Él puede comenzar a desatar los sellos uno por uno. Tú conoces la palabra de Dios. El primer sello es el anticristo, y ahí comienzan los 7 sellos. Y luego después hablamos de eso, porque eso es un tema largo. Después vienen las 7 trompetas, después las 7 copas de la ira de Dios, y el juicio viene sobre la tierra. Y después de que pase todo este juicio, Jesús regresará a la tierra con todos nosotros, porque para ese entonces no estaremos acá. ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos nos vamos con Cristo? O sea, antes de que vengan todos estos juicios, Jesús nos sacará de la tierra a su iglesia, como dice allá en Apocalipsis 4, que le dice el Señor a Juan: sube, ven acá. Así va a pasar con la iglesia. El Señor nos dirá: sube, ven acá, subiremos, estaremos con Él, la puerta estará abierta, que es el rapto de la iglesia, y nos iremos con el Señor a una fiesta que durará 7 años. Pero mientras nosotros estemos allá en la tierra, habrán juicios como nunca antes se han visto: destrucción, mucho dolor, mucha sangre, hambre, cosas de verdad que tú ni siquiera alcanzas a imaginarte. Pero al finalizar ese tiempo, Jesús regresará con poder y regresará con gloria a este mundo. Tomará el control de la tierra y reinará durante 1000 años, y tú y yo reinaremos con Él. Jesús es el primero, Jesús es el último, Jesús es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Jesús es el que merece toda la adoración, toda la honra y toda la gloria. Te invito a que lo conozcas, a que conozcas a ese Jesús si no lo conoces, para que te enamores y te apasiones de Él, y que tu vivir se vuelva a Cristo y tu morir también, porque tú sabes que en Él está la vida, en Él está todo, en Él estás seguro, que ya nunca más la muerte, que ya nunca más el Hades podrá enseñorearse de nosotros.
nosotros tenemos el poder porque ahora somos hechos hijos de Dios gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, ponte sobre tus pies. Aleluya. Aleluya. Él es el Verbo de Dios, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Dice Jesús en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Cuántos están con Jesús? Si tú no lo estás aún, yo te invito a que lo recibas en tu corazón. Esto es algo muy sencillo. Es solamente que lo confieses como tu Salvador, que lo reconozcas como el Señor de tu vida, que lo invites a vivir dentro de ti, y entonces podrás conocerlo tal cual como Él es, para que cambies un poco la imagen del Jesús que te vendieron y ahora tengas la imagen del Todopoderoso, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Que puedas tomar el lugar que te corresponde como hijo de Dios y puedas caminar en victoria sobre esta tierra, porque de aquí a que Cristo venga seremos siempre victoriosos en este mundo. ¿Tú lo crees? Que pase lo que pase, iglesia, vamos a mantenernos firmes con nuestro Señor. Jesús dijo: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Él es el testigo fiel. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él fue el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A Él, solo a Él, sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Él viene en las nubes, como dice Apocalipsis 1, 5 al 8. Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén, dice el Señor. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dile: Señor, aquí estoy. Yo te amo, Señor. Yo quiero conocerte más. Quiero cada día estar más cerca de ti. Dile: Señor, yo te abro mi corazón, porque hoy te confieso como mi único Salvador. Hoy te confieso como mi Señor. Decido seguirte y amarte con toda mi vida. Tú eres Rey, tú eres Señor. Quiero que mi vida seas tú, Dios. Que tú también seas el Dios de mi muerte. Que tú seas el Dios que está siempre conmigo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, Señor. Anhelo el momento en el cual pueda estar contigo para siempre. Cuando tú, Señor, nos levantes de este mundo, de esta tierra, y nos des esos cuerpos glorificados y nos lleves contigo, Señor. Anhelamos, porque esta iglesia ama ese momento, Dios. Tu palabra dice que hay una corona especial para los que aman tu venida. Nosotros somos una iglesia que amamos tu venida, Señor, que te esperamos. Te decimos: ven, Señor, ven, llévanos contigo. Queremos estar contigo para siempre. Que cuando vengas no nos encuentres durmiendo. Que cuando vengas nosotros estemos listos, vestidos de boda, Señor, con vestiduras santas y limpias, con aceite en nuestra lámpara, listos para irnos contigo, Señor. Ayúdanos, Dios, que siempre estemos ahí, preparados, viviendo cada día como si fuera el último, como si fuera ese momento en el que tú vienes por nosotros, porque creemos en que un día muy pronto nos levantarás y nos llevarás, Señor. Gracias, porque sabemos que nuestra familia también se irá contigo, porque sabemos que nuestra familia es salva, que todos ellos serán salvos, Señor, porque tu palabra dice que si creemos en ti, nuestra familia es salva, y nosotros nos aferramos a esa promesa, que podamos ser el testimonio vivo para ellos, para que ellos quieran venir a Jesús, a ti, Padre, a reconocerte, a aceptarte en el corazón y a entregar sus vidas completamente a ti. Te lo pido, Dios, porque sé que esta es una iglesia que te ama, que te sirve y que te busca.
Te adoro porque sé que todos, Señor, nos iremos y volaremos contigo en el rapto de la iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan la gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Aleluya.